Un saludo para todos los estudiantes de Wisdom, bienvenidos a una nueva clase. En este caso vamos a estar hablando sobre liquidez, una de las primeras clases que vamos a tener sobre el tema. Vamos a empezar hablando de algo que ya habíamos comentado en clases anteriores. Habíamos dicho que la liquidez eran esos puntos en donde el precio podía estar buscando órdenes abiertas, es donde la acción del precio todavía no ha trabajado de forma importante una zona en donde pueden haber ya sea stop loss, take profits, sell stops, buy stops, sell limits, buy limits, en general cualquier tipo de orden, y además zonas en las que tienden a abrirse muchas órdenes adicionales por mercado. Vamos entonces a trabajar sobre unos conceptos iniciales que tienen que ver con la liquidez por fuera y por dentro de los rangos y con las zonas que tienen menor resistencia o mayor resistencia, ¿vale? El precio, en la medida en que tiene una dirección clara, puede ir o tiende más bien a ir a llenar esas zonas de liquidez precisamente. Entonces hablemos inicialmente de un rango cualquiera. Podríamos estar hablando de un rango en cualquier temporalidad. Normalmente cuando hablamos de un rango, pues ya sabemos que definimos un alto importante, un bajo importante, y a partir de ahí, pues toda esa información que haya posterior a esas zonas, podríamos estar hablando que es una consolidación. Los rangos siempre están definidos desde el punto alto hasta el punto bajo y el movimiento que está por dentro de ellos, de esos impulsos, digamos, importantes del precio, pues va a ser la consolidación. Pero entonces hablamos de que la liquidez la vamos a encontrar en cualquier momento del gráfico, en cualquier punto, ya sea por encima del precio o por debajo del precio. De hecho, este es un primer factor importante que tenemos que tener en cuenta, y es que el hecho de que haya liquidez no supone que el precio debería ir por ella. Es decir, no vamos a definir la tendencia a partir de las zonas de liquidez, ¿vale? La liquidez nos sirve para entender en dónde va a reaccionar el precio, cómo va a reaccionar, cuáles serían las zonas más importantes en donde debería tomar liquidez. Empecemos entonces con la liquidez dentro del rango. Ya definido un rango claro, lo que podemos hacer es empezar a entender que hay una liquidez dentro de ese rango, y aquí voy a tomar simplemente este rango de acá. Hay una liquidez que está dentro de este rango y hay otra liquidez que está por fuera del mismo, ¿vale? Entonces me voy a acercar un poco al mismo para que lo veamos. Ojo, porque esta liquidez además la vamos a encontrar en diferentes temporalidades. Vamos a encontrar también confluencias entre esas temporalidades, entre esas zonas, que nos van a llevar a pensar que puede ser una zona de mejor reacción. Vamos a hablar también de que entre mayor sea la temporalidad, mayor va a ser el desarrollo desde una zona de liquidez, va a ser más fuerte, y entre menor sea la temporalidad, pues vamos a tener un movimiento más pequeño, más lento puede ser, pero, pero digamos que vamos a encontrar con mejor precisión el punto en donde el precio debería estar buscando esa liquidez, ¿vale? Entonces aquí tenemos un rango, en este caso voy a partir de M15 y me voy a empezar a mover en las diferentes temporalidades, y es lo que siempre deberíamos hacer. Deberíamos marcar una zona y luego movernos a otras temporalidades a entender en dónde está esa zona. Aquí vamos a marcar zonas en general y les voy a decir dónde pueden haber puntos interesantes de liquidez, y luego les voy a mostrar cómo en el siguiente movimiento esa liquidez va siendo tomada. Luego de esto, más adelante en otras clases, aquí vamos a solamente hablar de conceptos base, luego vamos a desarrollar esos conceptos sobre unos conceptos un poco más avanzados, ¿vale? ¿Qué zonas entonces tenemos aquí adentro? Tenemos esta mecha, tenemos lo que hay por encima de los cuerpos de vela al final del movimiento, tenemos esta última vela alcista, y tenemos los movimientos bajistas fuertes y los altos, movimiento bajista fuerte, última vela de este movimiento, alto, movimiento fuerte, alto, movimiento fuerte, alto, y así sucesivamente. Entonces encontramos unas zonas en donde hay más liquidez y otras en donde ya el precio trabajó, digamos, de buena forma esa zona,
digamos, ya la trabajó de forma eficiente y en ese sentido, pues ahí ya no tenemos mucha más liquidez. Por ejemplo, aquí el precio estuvo consolidando, estuvo trabajando ese punto, esa zona, y por ende ya por ahí no hay mucha más liquidez pendiente para ser tomada, ¿vale? Algo que me faltó mencionar son los puntos bajos de movimientos anteriores. Por ejemplo, esta zona de bajos es una zona que el precio puede ir a buscar en su retroceso. Lo mismo esta zona de bajos, esta zona de acá, esta zona, esta, ¿sí? Son movimientos que el precio puede llegar a buscar, a trabajar en el movimiento contrario, ¿vale? Bien, partamos entonces de que esa es la liquidez que está dentro del rango, esa es la liquidez interna. Fíjense cómo el precio primero va a buscar estos altos, se mueve más arriba, por aquí trabaja un primer alto, luego viene y trabaja toda esta zona de order block o estos bajos que están acá. Ahí tenemos la confluencia entre los bajos y la primera reacción un poquito más fuerte que vamos a encontrar acá. Luego el movimiento alcista va a buscar los altos, retrocede, regresa nuevamente a buscar una zona digamos, un poquito más arriba, que en este caso sería todo este order block que tenemos acá y un movimiento un poquito más atrás, ¿sí? Y aquí empezamos a ver un retroceso un poco más fuerte, por lo menos en M15 ya tenemos un rompimiento de estructura, una reversa. Luego continuación alcista, ¿cuál es la siguiente zona que va a ir a buscar? Nuevamente tenemos unos altos por acá y un order block alrededor de esta zona, ¿sí? Fíjense que el precio busca el llenado de todo el vacío dentro del order block y luego llega a retroceder. Otra vez va a buscar liquidez en la parte alta, un order block abierto, vacío, movimiento rápido y otra vez el precio los llena de forma precisa y finalmente tenemos una zona de altos por acá junto con un order block, la última vela alcista, y el precio va nuevamente a trabajar esa zona. Finalmente los altos que tenemos más digamos relacionados con la mecha, con los cuerpos de vela que hablábamos. Fíjense que primero que el precio va y toma los cuerpos de vela por encima con esta mecha y finalmente va a tomar el alto por completo de todo el movimiento de rango, de todo el impulso que teníamos allá atrás, ¿vale? Ahora, cuando el precio se sale de este rango, ¿cuál es la siguiente liquidez que vamos a buscar? Es la liquidez que llamamos fuera del rango. Esta es la liquidez interna y luego vamos a tener la liquidez externa. Si yo me subo de temporalidad, puedo ver que el precio hacia atrás teníamos otro rango diferente, mayor, de más magnitud. Y en este caso, aquí tenemos un vacío y una zona de order block. Una zona que el precio va a buscar de forma precisa. Movimiento rápido, order block. ¿Sí? Ahí tenemos el mínimo de esa vela alcista. Y miren cómo el precio va finalmente a buscar esa zona. Ahí el precio empieza a buscar ¿qué? La liquidez que está fuera del rango y regresa nuevamente a entrar dentro del rango que ya había creado, el último rango que ya había creado. Miren todo este rango que tenemos aquí atrás. Entonces, si me fijo, el precio viene a trabajar primero todo este vacío, trabaja esta vela contraria, se mueve un poco más arriba, continúa cayendo y finalmente trabaja esta vela grande que tenemos acá y un alto de una vela también importante. Ahí hay dos puntos, digamos, de confluencia importantes para ver una reacción aquí. Luego el precio, como está en una tendencia alcista, va a buscar nuevamente la liquidez que está por fuera del rango, no sin antes venir a trabajar este order block, luego la parte de los altos, algo de reacción y luego continuar con su movimiento, ¿vale? Entonces, si nos fijamos en la parte que está fuera del rango, vamos a tener los altos, esas zonas que ya habíamos hablado en temporalidad, en videos anteriores, perdón. Esos altos los vamos a ver en diferentes temporalidades. La toma de esas zonas puede ser una reacción importante. Mejor incluso si estamos a favor de una tendencia, por ejemplo, una toma por debajo de estos cuerpos de vela, ¿sí? A favor de la tendencia alcista que ya traíamos. La zona de altos entonces está por fuera de los rangos. La zona de los bajos, por supuesto, también está por fuera de los rangos. Y finalmente, la liquidez que está en rangos anteriores, ¿vale? Y en este caso, estaríamos buscando una confluencia entre este alto y la liquidez que había abierta, en este caso, por aquí atrás, que fue la que nos mostró esta reacción, digamos, importante aquí más arriba, ¿vale? Entonces, las confluencias que encontramos
de liquidez dentro de rangos mayores o de rangos que están más atrás es a lo que llamamos liquidez fuera del rango, ¿sí? Que coincide con una liquidez que está dentro de un rango mayor, ¿vale? No hay liquidez fuera del rango que no tenga esa confluencia, a menos de que yo esté en mínimos históricos, en máximos históricos, es decir, a una zona en donde el precio nunca haya llegado. Y esto es difícil de encontrar. Podemos ver liquidez muy atrás en el precio, por ejemplo, cuando estamos buscando aquí debajo estos mínimos del 2021, por ejemplo, o este rango de principios del 2021, y entonces estamos pensando que hay una liquidez que está mucho más atrás, pero sigue siendo una liquidez dentro de un rango, ¿vale? Aquí hay un factor adicional importante, y es que el precio, en la medida en que tenga todas estas zonas de liquidez importantes, pues lo que va a hacer es empezarse a encontrar con ellas y a tener cierta reacción. Y de ahí es desde donde viene el concepto de baja resistencia o alta resistencia. Cuando el precio no tiene muchas zonas en donde reaccionar, el precio se va a mover rápidamente. Cuando el precio ha sido eficiente, ¿sí? Y no me ha dejado muchos vacíos o muchos movimientos rápidos sin llenar, estamos frente a una zona eficiente. Y en ese sentido el precio se va a mover muy rápido. Normalmente estos vacíos fuertes que no tienen liquidez hacia atrás son vacíos en donde el precio busca un movimiento rápido hasta llegar a esa zona de liquidez. Aquí está, por ejemplo, estos bajos importantes, 1, 2, 3, varios bajos importantes que representan liquidez en una temporalidad mayor y son los primeros en donde el precio me muestra reacción fuerte, finalmente llega a llenar todo ese vacío. ¿Cómo funcionan estas zonas? ¿Cómo vamos a verlas, digamos, en el gráfico? Vamos a entenderlas desde el punto de vista de la estructura, ¿vale? Inicialmente yo quiero ver algo como esto. Quiero ver un movimiento de toma de liquidez por encima de los máximos antes de caer con fuerza, ¿sí? Luego vamos a ver un vacío, una zona dentro de la cual no hay mucha liquidez abierta. Y luego vamos a empezar a ver una estructura de cambio y cada retroceso me va a permitir una entrada hasta que el precio termina de llenar toda esa zona en donde no hay mucha resistencia para que el precio se mueva, ¿vale? En ese sentido tenemos un ejemplo claro aquí. Vemos cómo el precio primero vino y tomó liquidez por encima de máximos, empezó a moverse dentro de una consolidación y finalmente terminó cayendo con fuerza, ¿vale? Continúa cayendo en la medida en que el precio empieza a hacer una estructura de cambio. Yo puedo pensar en que esta es una muy buena entrada para buscar máximo este último movimiento, digamos ese último espacio en la parte alta. Movimiento alcista, retroceso, en este caso no tenemos una zona, digamos, importante sobre la que el precio se soporte. Mentiras, si no estoy mal, estamos hablando de esta zona de altos. Y luego el precio continúa con su movimiento alcista hasta finalmente llegar a esa zona de order block. En este caso entonces tenemos 1, 2 y 3 opciones de entrada hasta ese movimiento en la parte alta. Por el contrario, las zonas de mucha resistencia van a ser en donde el precio me está dejando muchos saltos, muchas zonas de vacío. En este caso, algo como todo lo que estamos viendo acá. El precio tiene muchos saltos, entonces podría irse tomando cada uno de ellos, irse moviendo hasta que finalmente pueda moverse con más fuerza. Esta es una zona al contrario de lo que habíamos visto, que no nos deja un vacío, no nos deja libertad de movimiento para el precio, nos deja una zona de mucha liquidez en donde el precio va a tener mucha resistencia para moverse dentro de ella. Esto nos sirve entonces para identificar un escenario de operativa que se puede aplicar en diferentes temporalidades. Diario H4 me dan escenarios muy interesantes para identificar dónde el precio se puede mover con mayor velocidad. Fíjense dónde tenemos precisamente movimientos rápidos en el precio y cómo, digamos, anterior a esto, el precio ya había trabajado muy bien esas zonas, me había dejado poca liquidez abierta. Por ejemplo, estos movimientos más rápidos precisamente coinciden con una zona de vacío anterior. Al mismo tiempo el precio me dejó un movimiento rápido por acá y luego se mueve más arriba. Y aquí entonces podemos identificar lo mismo, movimiento, digamos, bajista fuerte. Y en este caso el retroceso se va para llenar
la zona rápida, digamos, de ese vacío que nos había dejado anteriormente. En la medida, como les decía, que esto esté a favor de la tendencia, es decir, en la medida en que nosotros busquemos ese movimiento anterior, por ejemplo este de acá, a favor de una tendencia bajista, pues va a ser más interesante. Yo puedo esperar el llenado para entrar a favor de mi tendencia o puedo entrar contra tendencia con un poco más de riesgo. Espero entonces que esta clase les haya dado un poco más de entendimiento sobre los mercados, que haya sido de mucha utilidad para ustedes. Los espero en una próxima clase. Éxitos y feliz trading.